Amable. Muy buenos días, su señoría, a todos los presentes en esta sala. Mi nombre es Jairo Enrique Sánchez Díaz, mi cédula es 79417945 y soy inocente. Muchísimas gracias. Se verifica esta forma de asistencia de partes. Se pregunta al apoderado de víctimas quién actuará como vocero, doctor, el día de hoy. El doctor Camacho, pero está atrasado. Muy amable. De esta forma se verifica asistencia de partes. Se va a continuar el presente licenciamiento. Se procede a correr traslado de las peticiones probatorias a las partes. Desde ya se anuncia, Fiscalía General de la Nación realizó aproximadamente 16 solicitudes. Por su parte, el señor defensor realizó 32 peticiones probatorias y advierte que el día de ayer se otorgó, las partes emplearon por igual 4 horas para sus intervenciones. El día de hoy se limitará su intervención a 1 hora y media, como quieras, insiste. Se está escorriendo ya los traslados de esas peticiones probatorias. Señalado lo anterior, tiene el uso de la palabra, señora fiscal. Gracias, señoría. Teniendo en cuenta la limitante del tiempo, procuraré entonces ser lo más concreta posible. Desarrollaré mi intervención en el mismo orden de las solicitudes probatorias elevadas por el ilustre defensor. Me referiré en primer lugar a que su señoría, pues de manera general, tengamos presentes lo analizado, lo estudiado en el auto de fecha 30 de septiembre de 2015, radicado 46-153, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, quien hace pues un minucioso estudio de lo que es una audiencia preparatoria, que nos enseña los contenidos de la prueba que se excluye, la que se rechaza, la que se inadmite. Se excluye lo ilegal, se rechaza lo no descubierto, se inadmite lo repetitivo, superfluo o que no aporte. Muy bien, en ese marco, señoría, me referiré a la prueba número 5 que pidió el señor defensor, que hace referencia a una copia apostillada de normativa de registro en la FNA de los Estados Unidos, donde dice él consta que las operaciones realizadas por FIT, al ser una empresa americana con clientes extranjeros y llevar a cabo operaciones fuera del territorio nacional, no requiere de registro de esa entidad. Señoría, la Fiscalía solicita que esta prueba sea inadmitida por ausencia de testigo de acreditación. Observe, señoría, que ese documento que pretende ingresar como prueba el señor abogado carece de una firma que nos permita conocer quién elaboró ese documento. Igualmente se desconoce pues el origen de ese documento. Aquí nos ofrecieron un testigo de acreditación que son los señores acusados o los peritos, que también se solicitó el señor defensor, pero señoría, evidentemente este documento no fue acompañado con un informe, con un testigo de acreditación que nos diga cómo lo obtuvo, cómo es que este documento pues ha llegado a este estrado para pretender ser admitido como una prueba. Y es que esa carencia de testigo de acreditación no la puede subsanar los señores acusados, porque como le insisto, carece de firma, hay incertidumbre en cuanto a la entidad que lo emite, está huérfana pues la Fiscalía de cualquier forma de contradecir la autenticidad de este documento. Por eso, señoría, solicito que este documento sea inadmitido. Ahora vamos al numeral 4 del señor defensor. El numeral 4 hace referencia, dice el señor defensor en su argumentación de pertinencia, copia y traducción oficial apostillada de la licencia de serie 3 otorgada por la NFA
Y dice, es un examen de serie 3, es la prueba escrita, abarca lo referente a contratos de futuros, de la NFA, de la CFTC, con el fin de ser considerados como profesionales para poder operar en los mercados Forex. Y obviamente entonces se muestra ampliamente que Dilia Margarita, entonces que esa normativa que aquí se demuestra que cumplía cabalmente Dilia Margarita para poder entonces operar en el mercado Forex. Señoría, con el mismo argumento anterior, porque el documento que ingrese al juicio debe tener un testigo de acreditación. Y eso también nos lo enseña la jurisprudencia en el auto del 3 de septiembre de 2014, radicado 41908, magistrado ponente Edier Patiño, de Corte Suprema de Justicia, quien pues quitó como ese mito que teníamos tanto los operadores judiciales como los defensores, de que el documento público no requiere entonces testigo de acreditación. Aquí lo que la jurisprudencia dice es que se requiere ese testigo de acreditación porque se necesita conocer cómo se produjo las circunstancias en que se allegó, cómo se adquiere, quién lo signa, en fin, cómo poder establecer esa autenticidad de ese documento. Igual aquí el testigo de acreditación que nos ofrecen doña Dilia, don Jairo y los peritos. Pero señoría, es que aquí y en la mayoría de las pruebas, con el absoluto respeto del señor defensor, carecen de un informe, carecen de un investigador de cómo fue que obtuvieron esos documentos. Ahora, por esa razón solicito que se inadmita, pero también solicito que se inadmita porque es una prueba que puede causar confusión. ¿Y por qué puede causar confusión? Porque el documento que pretende ingresar el señor defensor no es una autorización, lo que es, no es una licencia, es un certificado en el que consta que la acusada aprobó. Doctora, qué pena, juicios de valor sobre las pruebas una vez concluido el juicio en alegaciones de conclusión. Se está anticipando y considero yo que las partes estamos claros frente a que se otorga el uso de la palabra para inadmisión o rechazo de las pruebas, doctora. Ok, perfecto. Entonces se inadmita porque puede causar confusión, toda vez que no se trata de un certificado, sino de un examen que la señora presentó, entonces no podemos tildarlo de una certificación. Entonces, porque causa confusión, e igualmente porque no tiene testigo de acreditación, no se puede acreditar su autenticidad, no podría entonces la Fiscalía ejercer ese derecho de contradicción de saber quién elabora ese documento, dónde lo obtuvieron, cómo lo obtuvieron. Okay. Vamos luego con la prueba número 30 que solicitó el togado de la defensa. Y corresponde a un trabajo académico publicado por la Universidad del Rosario de la realidad económica de las pirámides, del autor Lisandro Vega Castillo, testigos de acreditación don Jairo y doña Dilia. Igualmente solicito su señoría que se inadmita porque no tiene testigo de acreditación. ¿Cómo podría don Jairo y doña Dilia venir a dar fe de un texto que ellos no escribieron, que no es de su autoría? Careciendo entonces de testigo de acreditación, solicito su inadmisión. Ahora, en gracia de discusión, aceptemos que el autor, Lisandro Vega Castillo, acuda ante su estrado a rendir esta declaración. Pues señoría, le pido igualmente que lo inadmita porque a las voces del artículo 402 de la ley 906 solo se pueden ordenar aquellos testimonios cuando se tiene conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubieran tenido ocasión de observar o de percibir. Por esa razón, señoría, el autor del libro nada tiene que ver de manera directa con los hechos endilgados a los señores acusados. Ahora, además, una obra que pretende ser introducida por la defensa
está muy lejos de cumplir esos requisitos exigidos en el artículo 422, si es para eso que se pretende ingresar al juicio. Se solicita entonces que esa prueba número 30 sea inadmitida. La número 10 corresponde a una relación de fechas de contrato FIT y sus víctimas. Idéntico, testigo de acreditación, doña Dilia, don Jairo, los peritos. Es como su nombre lo indica, una relación que ellos presentan. Dicen ellos que para probar que no tienen más de 20 contratos de mandato durante el transcurso de 3 meses. Es que, señoría, aceptemos que lo hizo don Jairo y doña Dilia, es una prueba que causa confusión. Pediría que se inadmita porque podría causar confusión. Es una evidencia parcial, acomodada, no incluye toda la información que registran los extractos bancarios que dan fe del flujo de dinero. Al revisar esa relación que ellos presentan, pues bueno, considera la Fiscalía que debe inadmitirse porque causa confusión al no tener toda la información que en ella se consigue. La prueba número 13. Bueno, en esta prueba igualmente la Fiscalía solicita su inadmisión por cuanto los documentos que pretende ingresar la defensa como prueba es una relación de transferencias a los brokers por parte de FIT. Es una prueba que confunde, señoría. Esta prueba no sería la idónea para probar lo que el señor abogado argumentó en la pertinencia y conducencia de dicha prueba. Lo pertinente, lo que sí nos podría dar luz sería que los brokers, Capital Market Service, Saxo Bank, VSAG, ellos hubieran certificado cómo fue invertido el dinero en ese mercado Forex y la devolución de los mismos, pero este documento que trae el señor abogado pues no da ninguna claridad a las operaciones, porque además si su señoría revisa esos documentos, al igual carecen de un testigo de acreditación. ¿Cómo se obtuvieron estos documentos? ¿En dónde? ¿Por quién? ¿Quién los signa? ¿Cómo es que llegan al proceso? Igualmente, por carecer de testigo de acreditación en el marco de la jurisprudencia que cité al inicio de mi intervención, solicito entonces igualmente se inadmita por estas dos razones. Sigue entonces la evidencia 20 del señor abogado, la prueba solicitada 20. La prueba 20 corresponde a documentos, relación, contratos y operaciones realizadas después del 18 de noviembre de 2009. Al igual que las anteriores, señoría, solicito que se inadmita porque hay ausencia de testigo de acreditación. Se trata de unos cuadros con una información contable de la cual se desconoce su origen, nadie los suscribe, no se conocen que los procesados, por ejemplo, si es que como ellos se postulan, los postula como testigos de acreditación, tengan conocimientos de contaduría o de alguna forma puedan soportar este trabajo que pretende ingresarse al proceso. Si son ellos la fuente, si son ellos quienes elaboraron estos cuadros, que no lo dice, señoría, los cuadros no tienen ninguna firma, ningún oficio de presentación, ningún informe, pues entonces si ellos lo hicieron, pues sería absolutamente una prueba subjetiva y parcializada que no puede permitirse que ingrese al juicio porque causaría igualmente confusión. Solicita a la Fiscalía la inadmisión de esta prueba.
Pasamos ahora a la prueba número 25 solicitada por la defensa. Igualmente, la Fiscalía solicita se inadmita por ausencia de testigos de acreditación. Son dos documentos descubiertos por la Fiscalía que generan confusión al llegar a premisas pues que no corresponden a la realidad, o por lo menos pues no sabemos qué fue lo que contestaron estas víctimas. Corresponde a unos oficios que libró la Fiscalía dirigida a varias víctimas, a varios denunciantes, donde se les pedía que allegaran una información para conocer pormenores de del dinero, de la forma de la forma en que habían entregado sus dineros. El señor abogado llega a la conclusión que estas personas no allegaron esta información, pero al igual que en las anteriores pruebas, carece de testigo de acreditación. Si bien fueron descubiertas por la Fiscalía, pero ¿quién va a autenticar estos documentos? ¿Cómo se van a autenticar? ¿Cómo podemos saber que Juan Manuel Huertas Delgado no rindió esa información a la Fiscalía? ¿Cómo podemos saber que Margarita María Mondragón no lo hizo? Considera la Fiscalía que debe inadmitirse por confusa y porque puede causar confusión y porque carece de testigo de acreditación. Segundito. ¿Qué pasó? La 14 Pasamos ahora a la prueba número 29 del señor defensor. ¿A qué corresponde esta prueba 29? Documentos presentados en un cuaderno argollado titulado Impacto de la crisis financiera internacional en el sistema financiero colombiano y su regulación. Autor AMV, Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. Señoría, la Fiscalía solicita se inadmita porque no hay una relación directa con los hechos enmarcados en la acusación versus la pertinencia que plantea el señor defensor en cuanto al impacto de la crisis mundial entre el 2007 y 2010, que es el tema de esa obra. No cita testigo de acreditación. Al ser una publicación, tiene citas de otros autores que no desfilarán ante su estrado para dar fe de lo que escribieron. Debe aquí igualmente aplicarse lo consagrado en el auto de la doctora Patricia Salazar Cuellar, septiembre 30 de 2015, radicado 46153, que la pertinencia debe ser una relación del medio de prueba con el tema de la prueba. Señoría, yo aquí nuevamente, a riesgo de ser repetitiva, solicito que se tenga en cuenta el contenido del artículo 402 de la Ley 906. Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre los aspectos que en forma directa y personal hubiere tenido con ocasión de lo observado o percibido. ¿Y qué nos puede decir entonces un autor de un libro? Considera la Fiscalía que debe ser inadmitida esta prueba porque carece de testigo de acreditación y porque es inconducente. Vamos ahora al número 31 de la petición probatoria del señor abogado. Documentos, derechos de petición aún sin respuesta. Allega la defensa oficios emitidos a varias entidades tales como FENALCO, FEDEGAN, Superfinanciera, Bolsa de Valores, Confecámaras, la ANDI, en fin, varios, donde solicita se le informe sobre el mercado Forex. Firma
Rubén Darío Acosta Ortiz en calidad de director del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos. Señoría, yo aquí no oí en la argumentación del señor abogado que nos hubiera peticionado al señor, o que le hubiera peticionado, su señoría, disculpe, al señor Rubén Darío Acosta como testigo. Tampoco conocemos qué es el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, por lo menos aquí en el proceso. En consecuencia, la Fiscalía pida que se inadmita por ausencia de testigo de acreditación. Ni los acusados ni la defensa gestionaron un solo derecho de petición. Son documentos elaborados por terceros, donde solo 3 tienen respuesta por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, Federación Nacional de Cafeteros, Contralorías, todos dirigidos a Rubén Darío Acosta, que desconocemos quién sea. No se menciona un investigador, no se menciona un informe. ¿Cómo es que pretendemos entonces autenticar estos documentos en el juicio? No se le pidió al señor juez que traiga al funcionario de FENALCO que conteste el derecho de petición, o bueno, más bien, por ejemplo, al gerente administrativo Carlos Alberto González de la Federación Nacional de Cafeteros, que fue quien contestó. Señoría, pido que se inadmita esta prueba por ausencia de testigo de acreditación, en los términos que ya lo indicaba. Vamos ahora a la prueba 2, solicitada por el señor defensor. La número 2 corresponde a documento concepto 209-90 49712-002, emanada de la Superintendencia Financiera el 1 de julio de 2009. Al revisar este documento, señoría, al analizarlo, este documento carece de firma. No sabemos quién lo elaboró. Solicita entonces la Fiscalía se inadmita por ausencia de testigo de acreditación. Los acusados no pueden suplir esa carencia de testigo de acreditación. Es un documento, como lo indiqué, que no tiene firma, no sabemos el origen de él, no existe un investigador que nos diga cómo lo obtuvo. Hay una imposibilidad jurídica para autenticarlo en el juicio. Por eso solicita la Fiscalía se inadmita. La prueba número 3 solicitada por la Fiscalía, por la defensa, perdónenme. Corresponde igualmente a un documento del Banco de la República, signado por Gerardo Hernández Correa, secretario, del 3 de julio de 2008, dirigido a Johan Gabriel Rincón Alfonso. Señoría, la Fiscalía no oyó que el señor abogado haya pedido como testigo de acreditación a don Gerardo Hernández, quien elaboró el documento y podría dar fe de su contenido, o a quien lo solicitó siquiera, a Johan Gabriel Rincón Alfonso. Desconoce la Fiscalía quiénes son esas personas. A Alberto Boada Ortiz, que es un secretario que remite copia de la respuesta de esta solicitud, pero a quién va dirigido: Julio Agustín Suárez Domingo. Personas pues ajenas a las pruebas que solicitó la defensa. En consecuencia, considera la Fiscalía debe ser inadmitida por ausencia de testigo de acreditación. Pues no conocemos quiénes sean estas personas a quienes van dirigidos, no sabemos cómo se obtuvo este documento, cómo se elaboró, qué es la forma para poder, cómo podríamos entonces en un juicio poder controvertir la legalidad de este documento, cómo podría la Fiscalía atacar la autenticidad de este documento si es que los testigos no se pidieron, señor juez. Gracias. Doctora, que ven una acotación frente a ese documento en concreto, ¿qué es el contenido? ¿Es emitido por el Banco de la República? Es que no tengo acá, el de Ramoncito. Este es el 3. ¿El 3 qué es? Bueno, yo lo busco en mi cuaderno.
concepto JDS 10679, Junta Directiva del Banco de la República de octubre 29 de 2012. Gracias, doctor. Sí, señor. Bueno, vamos con el 3. Vamos ahora con la prueba número 24 solicitada por el señor abogado de la defensa. Dice: documentos relacionados con derechos de petición y respuestas de la Superintendencia Financiera, suscritos por Daniel Germán Zamora, con destino a la Fiscalía General de la Nación. Otro oficio, suscrito por Germán Zamora, dirigido a la Superintendencia. Oficio con destino a la señora Clemencia Rubio. Todas estas son personas denunciantes. Oficio Superintendencia Financiero, destina Elsa Camargo, que es la investigadora. En fin, esa serie de documentos. Estos documentos, señoría, al igual que los anteriores, carecen de testigo de acreditación. Aquí vemos el documento. Bueno, quizá Germán Zamora deberá asistir a juicio a declarar, entonces eventualmente podría ponérsele de presente este documento signado por Germán Zamora. Pero tenemos, por ejemplo, otro de Carolina Ramírez Velandia, suscrito por Carolina Ramírez Velandia, por Jorge Castaño Gutiérrez, en fin, personas que suscriben estos documentos cuyo testimonio no se solicitó para poder la Fiscalía, bueno, para conocer qué es el contenido de ese documento, cómo se obtuvo. Estos documentos van dirigidos a terceros, son suscritos por terceros, no tienen un informe que los incorpore, no hay un investigador que nos diga cómo fue que los obtuvieron. Es imposible entonces autenticarlos en juicio. Y los señores acusados y los peritos que también postula la Fiscalía como forma de autenticar estos documentos, un perito respecto a este documento, en fin, no considera la Fiscalía que sea el testigo de acreditación para esta clase de documentos. Debe entonces solicitar la Fiscalía que se inadmita estos documentos por ausencia de testigo de acreditación. Vamos ahora a la prueba número 26 solicitada por el señor defensor. La 26 corresponde: un listado de 120 víctimas, documentos elaborados por Jairo Idilia. Testigos de acreditación, Jairo Idilia. Muy bien, señoría, pero igualmente debe solicitar la Fiscalía se inadmita, porque si bien el señor defensor asegura que fue Jairo Idilia quienes elaboraron estos cuadros, no existe un oficio de presentación, no existe una firma en ellos, desconocemos entonces cómo se elaboraron, no tiene anexos que podamos comparar la información que allí reposa en estos cuadros. ¿Cómo vamos a valorar esa información de esos cuadros si son los mismos acusados los que están elaborando estos cuadros? ¿Cómo podrían ser ellos objetivos al plasmar esta información en estos cuadros? La Fiscalía considera que es una prueba que puede causar confusión, que es, sí, por qué no decirlo, amañada, que es una información parcializada que no muestra de manera clara, qué es lo que ellos quieren plasmar en esos cuadros. Ellos dicen que la argumentación dice que las inversiones de las víctimas, de sus dineros que tenían en el extranjero, pero es que ellos allí no se refleja
tanto los dineros del extranjero como los dineros que entraron a los bancos colombianos. Entonces considera la Fiscalía que esta prueba puede causar confusión en el proceso. Gracias. Solicita entonces la inadmisión. La prueba número 27 del señor defensor. Relación de operaciones financieras en dólares de las empresas Semar Internacional, Bull&Bear Investment Corp, Smart Panamá, Forest Investment Team y las personas naturales Mauricio Noracero y Jairo y Dilia. Tiene las mismas carencias de la prueba número 26. Por esa razón, porque se trata de una información tabulada, no tiene ninguna firma, quién la elaboró, qué anexos debemos consultar para su análisis, cómo se elaboró. Solicita entonces la Fiscalía igualmente que se inadmita, porque puede acarrear confusión en el proceso, porque no es una prueba que consulte con la realidad, no tiene más bien unos soportes que nos permiten debatirla en el juicio oral, que nos permitan atacarla como es la función de la Fiscalía para poder encontrar su verdadero sentido. Son unos cuadros que elaboran los acusados, que vuelvo y pregunto cuál puede ser la imparcialidad de ellos, si es que ellos son los que están acusados en este asunto. Doctora, nuevamente le ofrezco excusas por la interrupción. Insisto, es extrajudicial, se ha corrido traslado para la inadmisión, rechazo, exclusión. Usted señaló al inicio, acudió a una cita jurisprudencial, se advierte cuáles son las cauciones de inadmisión, pertinencia, admisibilidad, utilidad. Frente a las del rechazo se advierte la no descubrimiento oportuno y la exclusión, la prueba ilícita o ilegal. A eso se contrae la intervención. En este se insiste, este no es el escenario para hacer juicios de valor sobre las pruebas, su alcance, si son perfectas, imperfectas, si su contenido da entonces luces frente a una circunstancia. Eso será objeto nuevamente, insisto, este extrajudicial, no porque el funcionario lo quiera imponer de manera caprichosa, ni mucho menos, sino porque la ley así lo determina, será objeto entonces eventualmente de las alegaciones de conclusión. Continúa, doctora. Gracias. Vamos ahora entonces a la prueba número 19 solicitada por el señor defensor. Solicita igualmente la inadmisión de esta prueba, la Fiscalía, por cuanto carece de testigo de acreditación. No conocemos un investigador, no se nos anunció un investigador que venga a autenticar la prueba, no existe un informe de cómo se obtuvieron estas pruebas, y ella hace referencia a que, perdóneme señor juez, documento, relación de devoluciones realizadas por FIDE International Group desde la cuenta del J. Morgan Chase y Bank of America a los inversionistas hoy denunciantes y certificados expedidos por los bancos correspondientes, donde se demuestra sin lugar a dudas que una vez prestado el servicio por ellos contratado, se le transfirió la suma de $21.767.616. Entonces solicita la inadmisión de esta prueba a la Fiscalía por ausencia de testigo de acreditación. Los acusados no se ha establecido que tengan calidad de peritos, no son contadores. Pues tengo que referirme a eso. Se dice que hay unas certificaciones de bancos, pero al revisar los documentos no corresponden a una certificación de bancos. Entonces no contiene anexos que podamos entonces confrontar esa información. Al carecer de testigo de acreditación, la Fiscalía entonces solicita se inadmitan esos elementos materiales, esas pruebas. Muy bien, igualmente el señor defensor solicita
que se le decreten unas pruebas periciales y postula como peritos a los señores Jorge Castaño Gutiérrez, ex superintendente, Gustavo Cadena Ahumada, gerente regional de bancos, Luis Fernando Mondragón, consultor financiero, Jairo Orlando Villabona Roballo, Lisandro Vega, y un perito de documentos electrónicos, Willington González Martínez. Al respecto, pues la Fiscalía, sí debe decirlo con sorpresa, pues en alguna trayectoria que tiene, nunca había visto que primero se pida el perito para después ir a ordenar que se haga el peritazgo. Entonces la Fiscalía solicita que se inadmitan esas pruebas periciales que el señor abogado pretende mandar elaborar, en el entendido que la Fiscalía pues estaría en desventaja. Llegamos al escenario donde su señoría ordena que estos peritos hagan los trabajos que va a ordenar el señor abogado, y que la Fiscalía solicitó, 18, 19 pruebas, y ya vamos en la prueba número 19, y entonces ya conoce la defensa todas las falencias o fortalezas que haya tenido la Fiscalía. Entonces será en ese momento que los peritos irán a llevar a cabo esos peritazgos. Bueno, es exótica la petición, con todo respeto, nunca se había presentado, por lo menos en mi experiencia profesional, tampoco en lo de los abogados de las víctimas. Por eso entonces quiero dejar claro esta precisión. Pero también solicito que se inadmitan esos peritazgos por unas razones generales y unas particulares. Esas razones generales es porque si eventualmente las peticiones de la Fiscalía salieran avante y se rechazaran, se inadmitieran toda esta prueba documental a que ha hecho referencia en su intervención esta delegada, y entonces es que los peritos los está pidiendo el señor abogado para hacer ese análisis en parte de toda esa documentación que él está pretendiendo ingresar a juicio. Y entonces, si se inadmiten las pruebas, pero se admiten los peritos, entonces, ¿qué se va a analizar? Por eso, entonces, solicito que se inadmita por impertinente esos peritazgos. De manera particular, el doctor Jorge Castaño Gutiérrez se inadmita porque sería una prueba repetitiva frente a la pertinencia esbozada por la defensa, en cuanto a que toda su parte de su argumentación es que se afectó o no se afectó el sistema financiero. Todos los documentos, los de la UIAF, Superintendencia Financiera, Banco de la República, toda esa documentación que pretende introducir el señor abogado, hace referencia a eso. Entonces sería una prueba repetitiva, señoría. Por eso solicito que se inadmita. En cuanto a Gustavo Cadena Ahumada, se inadmita igualmente por repetitiva. Es el propio defensor quien sustenta su pertinencia, señalando: confirmará las dicciones del doctor Jorge Castaño Gutiérrez. Entonces sería repetitiva frente al perito Jorge Castaño Gutiérrez. En cuanto a Luis Fernando Mondragón, igualmente la Fiscalía se solicita se inadmita este perito, toda vez que la fuente de su pericia recae en sendos derechos de petición ya atacados por esta Fiscalía y por ausencia de testigo de acreditación, porque sí, esos derechos de petición pues no tienen testigo de acreditación en sentir de la Fiscalía, nunca fueron dirigidos a los acusados ni al defensor.
Solicita que se inadmita a este perito porque pretende introducir con el testigo un estudio de la Asociación Nacional de Futuros ANIF que él nunca elaboró. Es que él no puede ser testigo de acreditación de documentos que no elaboró. Don Jairo Orlando Villabona Roballo solicita igualmente la Fiscalía se inadmita por repetitivo. Abro comillas, dice el señor defensor, demostrará qué impactos negativos tuvo en el sistema financiero la dinámica de las plataformas Forex. Señoría, vamos a lo mismo. Al ser repetitivo se solicita entonces que se inadmita. El señor defensor argumenta de este ciudadano Jairo Orlando Villabona que este perito traerá su texto, es decir, su obra. No puede convertirse entonces el perito de su propia obra. El primer requisito del perito debe ser la imparcialidad. Del señor Lisandro Vega Castillo, me remito entonces a los argumentos de la prueba número 30, que es idéntica, porque es el señor Lisandro Vega Castillo quien elabora esa obra, entonces no repetirán los argumentos, igualmente solicita se inadmita. Pues él es de su propia obra, como va a ser testigo de su propia obra, en conclusión entonces solicito se inadmita. Señoría, esas son las peticiones de la Fiscalía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apoderado de víctimas. Doctor, qué pena, de constancia extrajudicial, en efecto, su presencia momentos anteriores a que se le otorgue el uso de la palabra, igualmente tiene el uso de la misma en aras de que realice su presentación, se le corre traslado a las peticiones que ha formulado el señor defensor, se le solicita que no posible, si son repetitivas las argumentaciones frente a lo esbozado por la Fiscalía General de la Nación, pues omitamos esa circunstancia, gracias. Efectivamente, señoría, en punto del 359, como interviniente de víctimas, manifestar lo siguiente. Por supuesto que coayuda en todo la petición de la Fiscalía, pero para no ser engorroso y repetitivo, esta petición, esta postura que plantea este interviniente de víctimas, la presento de la siguiente manera, su señoría. En lo que tiene que ver con la solicitud número 5, de que se habla de una copia apostillada de la normativa de registro en la NFA, entidad encargada de la regulación de mercados, la defensa efectivamente descubre un documento en inglés, un documento en español y la certificación de la traducción. Se dice que el testigo de acreditación puede ser Dilia Margarita o el señor Jairo Sánchez y o un perito, y se pregunta a este interviniente, ¿y en qué momento podrá el Estado en cabeza de la Fiscalía generar un debido contradictorio con quien creó el documento? Ni Margarita, ni Jairo, por supuesto, ni el perito crearon el documento. Por más que venga del extranjero, han debido traernos aquí a la persona que creó el documento, o en su defecto han debido traernos un informe investigador de campo que nos explicara la forma que obtuvo ese documento. Esa indeterminación, esa indefinición tan abstracta de cómo llegó el documento, señoría, hace que ese documento sea inadmitido, pues los procesados no son testigos de acreditación de un documento que no elaboraron. Igual suerte con el documento número 4, que habla de autorizaciones, copia y traducción oficial apostillada. En el mismo sentido, se trae la copia en inglés, se trae la traducción, la certificación de quien la tradujo y quién nos va a decir que el documento lo hizo tal o cual autoridad. Esa incertidumbre, por supuesto, hace que esta solicitud probatoria ni siquiera pueda desfilar en el juicio, y por supuesto que los procesados, por más que renuncien al canon 33 constitucional, pues no puedan autenticar nada que ellos hicieron. Ni siquiera refleja algún documento que les hubiera enviado directamente a ellos o algún documento que ellos los hubiera solicitado. Esa incertidumbre hace que ese documento tenga que ser inadmitido por una ausencia de testigo de acreditación. En lo que tiene que ver con la postura número 30, que ahora la Fiscalía de un trabajo académico, discúlpeme, la defensa, estoy acostumbrado a estar al otro lado. Documento presentado en un cuaderno argollado titulado La realidad económica de la esperar y la necesidad de darles el tratamiento penal que merece el autor. ¿De qué manera se puede concatenar
esta obra literaria con los hechos jurídicamente relevantes. No se dijo nada en la pertinencia de qué manera podría esta obra atacar o generar una nueva tesis en punto a la que defiende la Fiscalía. Ahora bien, tampoco es de recibo que se diga que los procesados podrán reemplazar al autor para que ellos hablen de lo que hizo un tercero inadmita por una ausencia de testigo de acreditación y porque la pertinencia no guarda relación con el hecho jurídicamente relevante. En relación con la número 10, que habla de la relación de fechas de contratos FIT. Ah, tenemos acá, ¿no? Llega la defensa unas matrices, unos cuadros relacionados y lo repite no solo en esta postura, señorías, sino en diferentes, unos cuadros en Excel de los cuales se desconoce quién es el autor de esos cuadros. No hay una sola firma que nos permita determinar cuál es el origen de esos cuadros. Tampoco se aporta ninguna fuente o unos anexos que permitan identificar o soportar la veracidad de esos cuadros y contra qué los contrastan, contra qué se hace un paralelo. Es una información abiertamente subjetiva, por supuesto, ante esa incertidumbre, entre esa ausencia de testigo de acreditación, inadmita su señoría. En lo que tiene que ver con la número 13, se dice documentos relacionados de transferencias FIT International Group por valor de $17 millones a los brokers autorizados en el mercado Forex. En el mismo sentido, señoría, se corre traslado de sendos cuadros, sendo cuadro en el cual no aparece una sola firma de la persona que generó ese cuadro y en punto a los soportes se corre una copia de algunos extractos, pero se echa de menos alguna certificación de los bancos que puedan determinar que la información que nos está aportando coincide con la realidad. En últimas, ha debido traerse por lo menos alguna persona relacionada con esos bancos para que en un verdadero contradictorio se pueda determinar que esa información es veraz, señoría, una verdadera ausencia de testigo de acreditación y los acusados no pueden suplir esas falencias. Esas falencias se ven a lo largo de toda la presentación probatoria por parte de la defensa y por supuesto que estoy convencido que los acusados pueden realizar una búsqueda empírica en punto del numeral 9 del artículo 125, pero empírica no quiere decir a cualquier forma. Se traen gran cantidad de derechos de petición que ni siquiera están firmados por ellos y ni siquiera están dirigidos a ellos y pretenden que en sede de juicio autentiquen lo que ellos jamás generaron y por supuesto que habrá un problema en la autenticación. Miremos por ejemplo la postura número 20. Se habla de una matriz entregada a la defensa y los acusados que van a conocer las operaciones que ingresaron posterior al 17 de noviembre del año 2008. En el mismo sentido, señoría, la palabra empírica no quiere decir que sea a cualquier forma. Se anexan 4 folios de 4 cuadros en Excel sin ninguna firma para determinar quién es la persona que ha creado esos cuadros y de qué manera el Estado puede rebatirlos. Esos vacíos no los pueden llenar los procesados, ausencia de testigo de acreditación inadmita. La número 25. También habla de unos documentos de oficios emitidos por la Fiscalía 128 seccional, señoría, y yo creo que aquí queda relevante la crítica puntual que recoge la Fiscalía y este interviniente de víctimas. Esos documentos hicieron parte del descubrimiento probatorio, son gran cantidad de oficios dirigidos por la Fiscalía a una pluralidad de víctimas, entre ellas José Ignacio Quintero Rodríguez, Hideraldo Goulart, Gonzalo Sepúlveda Lozano, etcétera, para sumar alrededor de 27 víctimas donde se les está requiriendo una información. ¿De qué manera los procesados pueden acreditar la autenticidad de este documento que está firmado por Nelcy Lulú Rodríguez? ¿De qué manera los procesados pueden acreditar la autenticidad de este documento que está dirigido a sendas víctimas y jamás ha sido dirigido a ninguno de ellos? Por supuesto que esos vacíos harán que se inadmita toda esta gran cantidad de documentos.
La pertinencia que trata de dibujar la defensa la lleva a que, como no fueron contestados, genera ya unas premisas y casi que unos alegatos de conclusión para tratar de confundir que ello es la pertinencia. Ni siquiera saben o pueden dar fe de que no se contestaron porque es que no están dirigidos a ellos. Inadmita, ausencia de testigo de acreditación, además genera más confusión que claridad al tema a aprobar. En lo que tiene que ver con la número 29, documento presentado en cuadro argollado titulado Impacto de la crisis financiera internacional. Todo lo que tiene que ver con las obras literarias, su señoría, usted tendrá que inadmitirlas porque esa gran cantidad, o por lo menos esa pluralidad de obras literarias que pretenden aquí desfilar como testigos, hacen citas de terceros. ¿Y de qué manera tendría la posibilidad el Estado de contradecir a esos terceros con los que se basan en esas citas? Pero aquí también hay que hacer una pausa en lo siguiente, señoría. Esta gran cantidad de documentos, la mayoría que no firmaron los procesados, que no solicitaron los procesados, que se desconoce quién fue su creador, pues pretenden colocar ese legajo a 3 peritos para que esos peritos evalúen esa información. Entonces los peritos correrán la misma suerte, porque es que esa incertidumbre en la recolección de la información hará que ese trabajo, pues por supuesto, no pueda desfilar en juicio. En otras palabras, si se inadmite la fuente del peritaje, pues el peritaje tendrá que correr la misma suerte. Miremos la postura número 31 por parte de la defensa. La número 31 tiene que ver, allega la defensa oficios emitidos a varias entidades tales como FENALCO, FEDEGAN, Superfinanciera Bolsa de Valores, Confecamas, Federación Nacional de Cafeteros, ANDI, etc. Cuando uno se va a esos derechos de petición, uno encuentra quien suscribe los derechos de petición es Rubén Darío Acosta Ortiz. Acosta Ortiz no posa como defensor. Acosta Ortiz no es acusado. Por supuesto que si ello es así, ¿de qué manera le pueden correr traslado a los procesados para que autentiquen algo que ellos jamás hicieron? Ante esos vacíos, su señoría, y ante esa carencia de testigo de acreditación, independientemente que sean documentos públicos o privados, recogiendo la tesis de el magistrado Eider Patiño Carrera, pero por supuesto que tendrá usted que inadmitirlos porque los procesados no podrán dar fe de algo que ellos jamás elaboraron. Por ello es que creo que confunden que esa búsqueda empírica se puede hacer a cualquier manera. La número 2. La número 2 tiene que ver con un documento, un concepto. Allí aparece un número, el 2009-049, terminado en 002. ¿Un concepto de qué? No tenemos ni idea. Dirá la sensación que lo hubieran impreso de Google, hubieran buscado allí alguna página especializada y hubieran impreso 2 folios donde no hay una firma de nadie. Y si no hay una firma de nadie, ¿cómo podemos probar que quien lo elaboró podrá llegar a juicio a autenticar lo que no sabemos quién lo hizo? Y usted ve que ese defecto se repite una y otra vez en la postura probatoria de la defensa. Su señoría inadmita, ausencia de testigo de acreditación, genera más incertidumbre que certezas en el juicio que se avecina. Lo que tiene que ver con la número 3, en el mismo sentido. La número 3, señoría, se dice que es unos derechos de petición enviados por el Banco de la República donde emiten algún comunicado. Uno se detiene a leer. Efectivamente, el Banco de la República envía un concepto. ¿A quién se lo envía? A Julio Agustín Suárez Domínguez. ¿Suárez Domínguez qué es en este caso? Nada. Y entonces, si no es nada, ¿cómo pueden los procesados autenticar lo que le enviaron a Suárez Domínguez? ¿Quién lo firma? El secretario del Banco de la República. Jamás se escuchó que se trajera al doctor Alberto Boada Ortiz para que autenticara este primer documento. El segundo documento está dirigido al señor Johan Gabriel Rincón Alfonso. ¿Quién es? No tengo ni idea. Banco de la República, del año 2008, y lo firma Gerardo Hernández Cortés, secretario del Banco de la República para la época. Jamás se llamó a Hernández Cortés, jamás se llamó a Rincón Alfonso, jamás se llamó a Suárez Domínguez, y entonces ¿cómo van a pretender autenticar 2 testigos que se tiene una total incertidumbre que hubieran participado en la creación o en la
solicitud de esos documentos, señoría. Por lo tanto, inadmita ante esa palmaria ausencia de testigos de acreditación. Bien. La 24 son documentos relacionados con derechos de petición y respuestas a la superfinanciera, a una víctima, apellido Zamora, a la fiscalía, etcétera, etcétera. Yo no sé si esto fue parte del descubrimiento de la fiscalía. Pero usted puede escoger cualquier derecho de petición. Dirigido a Elsa Camargo. Elsa Camargo es la investigadora de la fiscalía. Por lo menos lo hubieran llamado a ella. ¿Quién se lo dirige? La superfinanciera. ¿Quién lo firma? Jorge Castaño Gutiérrez, el superintendente delegado. Jamás se trajo a Castaño Gutiérrez, jamás se trajo a Elsa Camargo, y entonces ¿cómo van a pretender o los peritos o los procesados autenticar un trabajo del cual no generaron el más mínimo esfuerzo en esa elaboración? Así corre la suerte de todos y cada uno de estos documentos. Por ejemplo, se trae otro, la mayoría de la superfinanciera, inclusive hay un derecho de petición firmado por mi cliente, Daniel Germán Zamora, se lo dirige a la fiscal 128 seccional que me acompaña el día de hoy. Entonces regalíamos al exótico de llamar a la fiscal como testigo. Ante esa ausencia de testigo de acreditación, recuerde usted que postularon a los mismos procesados y a un perito, por supuesto, inadmita. 26 se trae un cuadro en Excel con 6 casillas de información de por lo menos 116, más de 100 víctimas, donde referencian direcciones y donde referencian bancos. ¿Y de qué manera se puede determinar que este documento lo creó alguien? Porque no existe una sola firma, no hay un solo sello, no hay una sola dirección, y entonces ¿cómo van a decir que los señores van a autenticar algo de lo cual no se tiene ninguna referencia a que ellos lo hubieran elaborado? Pero más aún, si tenemos serios problemas de que los procesados lleguen a reconocer este cuadro en Excel que no está firmado por nadie, no se trae un solo anexo o un solo soporte documental apostillado, si era del exterior, que nos permita identificar que la información que aquí se consigna coincide con una información legalmente obtenida, pues ¿qué decir de un perito? Pues ahí sí estamos en el peor de los mundos. Esa ausencia de testigo de acreditación ante esa ausencia de firma hace que ni siquiera se le pueda poner presente al testigo eso en juicio, porque no lo podrá autenticar, y si no lo autentica, ¿cómo se genera un contradictorio? Y convencidos de que este es el tamiz para llegar a juicio, inadmita su señoría. Miremos el número 27, perdón, doctor. Documentos relacionados a operaciones financieras en dólares de Semar International, Bull and Beer, Gesmar, Forex. ¿Qué traen? Nuevamente hacen una tabulación de una información en unas hojas de tamaño oficio, donde relacionan unas fechas, unos valores, y no aparece una sola firma que pueda establecer quién creó este documento. No aparece un solo soporte documental que permita determinar que la información consignada en estas hojas tamaño oficio corresponden a tal o a cual información allegada en debida forma. Por ello es que creo e insisto, es que empírico no quiere decir como yo quiera. Y por supuesto que tienen la capacidad, y yo creo que tienen vocación probatoria en punto de la defensa material, pero también está regulada. Ante esa incertidumbre de su señoría, por supuesto que tendrá que inadmitir la postura número 27, y qué tal de decir de la 26, que corre igual suerte. Lo que tiene que ver con la 19 son documentos que relacionan unas devoluciones de Fin International Group desde unas cuentas de un banco que denominan JP Morgan, otro JP Morgan Chase Bank, etc. ¿Qué traen? Pues nuevamente se traen una serie de cuadros en Excel
con números, con cuentas, con personas, y esos cuadros no los firma nadie. Y se trae una copia de una documentación que al parecer la produce el JP Morgan Chase y otro banco. ¿Y de qué manera certificaron esos bancos que esa información salió de esos bancos? Pues para evitarnos esos inconvenientes, pues ha debido traerse al gerente del banco, o una videoconferencia vía consulado, o un informe de un investigador que nos hubiera informado cómo hizo para ir a Nueva York a traer estos documentos y de qué manera esos documentos coinciden con unos cuadros que están sin firmar. Esa incertidumbre hace que corra la misma suerte de toda la postura probatoria de la defensa inadmita a su señoría. Bien. Los peritos, señoría. Pues si la información tiene las falencias que yo le acabo de poner de presente al juez séptimo especializado, ¿con base en qué va a dictaminar? Con base en incertidumbres, que desde ya las avisoramos. Primero. Segundo, se traen unos autores y aquí ya se les da la intención de que sean peritos. ¿Cómo puede ser perito de mi propia obra? Primer requisito, incluso es causal de recusación. Los peritos también se pueden recusar. Ante las falencias en la fuente de la información con la que van a trabajar los peritos, ni siquiera permita que esos peritos tengan contacto con esta información que, por supuesto, genera toda la incertidumbre de dónde se obtuvo. Y menos de menos, guarda una relación con la pertinencia la tesis que defiende la defensa, que primero me decretan el testigo y después lo contrato. Porque ahí sí le sacaré una ventaja años luz al Estado, porque cuando lo vaya a traer en las enseñanzas del 415, pues tendrá en su cabeza el 50% del juicio y ello me parece que desequilibra cargas procesales. Ante esta presentación, su señoría, en mi petición, su señoría, con todo respeto, la dejo a consideración de la judicatura. Muy gentil, doctor. Tiene el uso de la palabra, Ministerio Público. Muchas gracias, señor juez. El Ministerio Público se atendrá a la pauta jurisprudencial reglada en la radicación 46-109 de octubre de 8 de 2015 de Fernando Castro Caballero, magistrado ponente, en la cual tanto el juez como el Ministerio Público solamente deberán atender el reparo o el reproche de las partes a la prueba sin excederse de la misma en el entendido de respetar la adversarialidad del sistema. Teniendo en cuenta el uso de la palabra que me precede, que son los reproches de la Fiscalía a la prueba de la defensa, el Ministerio Público clasifica los reparos de la siguiente manera: unos en punto de la prueba documental, otros en punto de la prueba pericial, y el tercer reparo lo titulo de alguna manera, y es los documentos y demás que se incorporarían a través de los procesados en su condición eventual o como se avisora o se puede decir de testigos en su propio juicio. En punto de lo primero, de los reparos sobre la prueba documental, sobre el particular y las reglas que gobiernan la admisibilidad de las mismas, tendría que verificarse en primer lugar respecto de la prueba que se trae desde el extranjero. El artículo 427 de la norma procesal penal, en el parágrafo dice claramente que los documentos debidamente apostillados pueden ser ingresados por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio. Eso en relación con las pruebas que tienen que ver con la prueba número 10, el fecha de contrato, son varias pruebas las apostilladas. Sin embargo, los reparos que ha hecho la Fiscalía acerca de la omisión en punto del testigo de acreditación es una falencia importante, porque la exigencia del testigo de acreditación está igualmente reglada en el inciso segundo del artículo 427, es un reclamo legal. Entonces, bien podría entenderse, el Ministerio Público, más allá, se aparta del discurso de impertinencia, la encuentra pertinente, pero encuentra un defecto en punto de conducencia.
conducencia, porque es el medio de derecho por el cual debe ingresar la prueba. Y el medio de derecho, que es el juicio de conducencia, aquí lo que se está echando de menos por cuenta de la Fiscalía y de la representación de las víctimas es el testigo de acreditación, defecto que se reputa de varias de las pruebas documentales. Sobre el particular, el Ministerio Público encuentra que ciertamente respecto de prueba que no ha sido, digamos, producida directamente por los procesados. Sobre el particular, pues para ser breve, es decir, no la que tiene que ver ni con las tablas ni con los cuadros, que a pesar de que no tienen firma, podría uno decir que eventualmente lo hicieron los procesados. Eso es un tema de discusión en el tercer acápite de mi pequeña intervención. Me refiero a la prueba que se reputa como documento extranjero, los contratos, la normatividad que se pretende ingresar. Ciertamente eso reclama un testigo de acreditación por mandato del inciso segundo del artículo 427 y ciertamente la solicitud probatoria conforme al reparo que hace la Fiscalía no se avisora cuál es el testigo de acreditación, situación que no puede suplirse ciertamente por los procesados, porque los procesados, verifíquese que en el tema de los documentos, más allá de las diferenciaciones que hay en punto de documentos públicos y documentos privados, aquí el tema no tiene que ver con la mismidad o autenticidad, que será un tema de otro resorte, sino con la conducencia, y es el medio de derecho. Aquí tenemos que tener necesariamente un testigo de acreditación por el cual se pueda ingresar la prueba, pero no se trata de un simple formalismo, sino que no podemos poner en el escenario de la introducción de la prueba a la ciudadana procesada Lidia Margarita o al señor Jairo Sánchez, porque poco nos pueden decir ellos a través de qué fue autoridad que fuese que se recolectó el documento. El Ministerio Público se aparta en el sentido de que no tenemos que traer a la persona que suscribió el documento, pero sí al investigador de la defensa que tuvo a cargo esa misión, y no se ha referido cuál es el investigador de la defensa que tuvo a cargo esa misión y que ingresaría, así como estos documentos traídos del extranjero, otros tantos que se encuentran referidos en las solicitudes probatorias y que son, digamos, de obtención aquí dentro del país, pero que también no se ha dicho por cuenta de quién serían ingresados. Entonces, respecto de ese reparo, el Ministerio Público encuentra que hay un defecto en punto de la carga argumentativa de la conducencia, porque cuál es el medio de derecho por el cual se habrán llegar o se ingresarían esos documentos. Entonces, salvo mejor criterio o salvo un acto de corrección que se pueda, digamos, trazar por el señor juez en punto pues de ajustarse a las previsiones de un juicio justo, público, oral y que se desentrabe esta dificultad, que se entienda que hay un testigo de acreditación que pueda ingresar de manera legal la documentación a la que se ha hecho referencia en las distintas pruebas a la que ha referido la Fiscalía, la prueba número la 10, las fechas de los contratos, la 13, documentos de transferencia, hay la prueba 20, documentos después del 18 de noviembre, es decir, una serie de documentos que son tanto unos traídos del extranjero y otros producidos aquí en el interior del país, pero que no se refiere quién los puede traer. Eso en relación con los reparos a la prueba documental. Sobre la prueba documental, el Ministerio Público se aparta un poco de los reproches en relación con algunos otros documentos que no se refieren justamente a esto, sino a unos que parecen anónimos y que tienen que ver con documentos que no parecen suscritos por nadie, por nadie. Hay una regla también, el artículo 430 de la Ley 906 dice claramente que los documentos cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en este capítulo, se considerarán anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio. Eso sobre los documentos con perfil académico que se han referido particularmente, el documento de la prueba número tanto la 24 como la 27, porque los derechos de petición así lanzados al vacío como están previstos, pues no es una prueba no es un documento que uno pueda decir a quién va dirigido y quién lo respondió. Estamos ante simplemente un azar, si se respondieron o no, y además pues con las precisiones que hiciera el abogado representante de las víctimas, están dirigidos a una persona que no es el abogado defensor, suscritos por una persona que no hace parte de la bancada de la defensa, además sin ninguna de las respuestas. Ante la expectativa de las respuestas tampoco se puede hacer una solicitud probatoria en el entendido que se producieran unas respuestas y entonces en ese entendido mirar de qué manera sirven o convienen a la teoría del caso.
Lo mismo ocurriría con un documento, el último de los referidos por el abogado representante de las víctimas, un documento con perfil académico que tampoco se sabe quién lo produjo, entonces tendría en principio una perfilación de documento anónimo, y como documento anónimo, conforme a la regla del artículo 430, pues sería inadmisible. Eso en relación con ese tipo de pruebas documentales, en las cuales ciertamente hay unos defectos claros en los primeros de conducencia, y en este último, los documentos anónimos, pues es un tema ya de inadmisión, porque finalmente el medio probatorio tiene ningún pronóstico de autenticación o identificación posible. Eso en relación con esos temas. Ahora, respecto de la prueba pericial solicitada, la prueba pericial solicitada hay que tener claras dos dimensiones. Uno es el informe de la base de la opinión pericial, que es un asunto distinto y que se presenta 5 días antes de que la prueba se produzca, para que la parte pueda realmente explorar cuál es la cualificación del perito que va a venir a declarar. También es claro que la prueba pericial se produce en el resorte del mismo juicio, o sea que no se puede pedir la pericia completa con anticipación. Pero también es cierto que el artículo 4.13 refiere de manera clara que el informe objeto de la pericia sí se debe tener con anticipación. Entonces son dos escenarios distintos de la legalidad y producción dinámica de la prueba. Uno es el informe de la pericia, otro es el informe de la base de la opinión pericial, y otro ciertamente la pericia que se produciría dentro del juicio oral. ¿Qué es lo que se está echando de menos de cara al reproche? Es que no se tiene un informe que a la observación de la Fiscalía y de la representación de las víctimas satisfaga de manera primigenia como las premisas científicas o de experticia que se ventilarían en este momento. El Ministerio Público, no obstante que advierte que una de las pericias, en particular la número 30, está soportada en el entendido de los derechos de petición, y otras están soportadas en unos estudios sobre el impacto financiero de tales periodo de tiempo. El Ministerio Público diría que en principio la precariedad del insumo es algo que debe asumir la parte, por razón por la cual primer plano no consideramos que deba inadmitirse esa prueba, sino que simplemente la precariedad del informe es algo que tendrá que cargar la parte solicitante, no podrá excederse del mismo. Es una situación también que es clara, porque para evitar los sorprendimientos a los que ha hecho alusión la Fiscalía de la Representación de las Víctimas, pues no podrá el informe tal como quedó, grande, pequeño, claro o no claro, dependiendo de cómo se quiera observar y quien lo quiera presentar, pues ese informe como tal finalmente en ese sentido serán los límites de la prueba. Ahora, su producción, en términos de la pertinencia, como lo dijo la Fiscalía, y desde luego que no se confunda eso para ampliarlo con la base de opinión pericial, porque la base de opinión pericial tiene un sentido distinto, y es aproximarse a la cualificación del perito. Entonces, bajo ese entendido, el Ministerio Público entendería que la que se ha referido como prueba pericial, que tiene que ver, y que la Fiscalía ha reputado como repetitiva, ciertamente, pero el Ministerio Público entendería que desde luego que la teoría de la parte es muy distinta a la que tiene que ahincarse con el escrito de acusación. La defensa tiene un interés distinto demostrativo, por lo tanto no se le reclama la misma causalidad en punto de cuál es la pertinencia. La pertinencia que tiene la defensa es una distinta, y en ese sentido el Ministerio Público rogaría al señor juez que esa prueba se ordenase en el estricto sentido de que no puede exceder el informe o lo que se pretendía, no se mejore con la base de opinión pericial para ser precisa, pero que se ordene, y en punto de lo que se avisora como posiblemente repetitivo, pues que fuera objeto ya del control en la producción de la misma pericia ya dentro del juicio oral. Ahora, ciertamente hay un reproche en punto de si una persona podría peritar sobre un documento que él mismo ha producido. Sobre el particular, hay una línea jurisprudencial que a ese tipo de pericias les da la cualificación de testigos expertos. El Ministerio Público quisiera que fuéramos amplios en esa consideración y quizás tener
consideración doble, que es una pericia de testigo experto que pudiera, digamos, informar de mejor manera para efectos de la teoría de la defensa y que permitiera, si esa fuera la teoría de la defensa, porque no hemos llegado a ese umbral de la dinámica del proceso, verificar si realmente hay una incidencia o no del tema financiero, del impacto financiero de tal tiempo en lo que ocurrió o los hechos que se están juzgando. Eso en relación con ese tema. Finalmente paso la siguiente situación, señor juez, y es que hay una serie de pruebas documentales que se pretenden ingresar con los ciudadanos procesados. Entonces, el Ministerio Público lo que encuentra en esas solicitudes probatorias son unos defectos, unos de conducencia, y otros son de bastante confusión, porque si lo que se pretende es, de cara a la regla del artículo 394, ofrecer a los ciudadanos procesados como testigos de su propio juicio, pues sería un asunto distinto, porque ellos no pueden ser testigos de acreditación de una serie de documentos que ciertamente no lo son, porque no puede hacerse una discusión de mismidad, de autenticidad sobre este tipo de documentos. No quiere decir eso, y sobre todo en punto de lo que se ha dicho, cuadros y tabulaciones, en fin, que no están suscritos ni firmados, pero que en el entendido de la buena fe seguramente son documentos de los procesados, y en ese entendido, y es solamente en ese entendido, no que hayan sido producidos por otros, el Ministerio Público entenderá que hace parte, digamos, de cómo se está edificando la defensa. Entonces, para buscar como un punto medio, el Ministerio Público entendería, salvo que la defensa corrija y el Ministerio Público esté opinando de manera que no corresponda a eso, es que ya los ciudadanos procesados, en su calidad de testigos de su propio juicio, puedan ingresar, eso sí, documentos que puedan ser, bien sea de su autoría, que son describen, logran, digamos, justificar, explicar, describir lo que ocurrió en relación con las imputaciones jurídicas y prácticas de las que hoy son merecedores de este juicio. Entonces, en ese entendido, porque si hay lugar, conforme a las reglas del artículo 24, a que haya un momento de corrección sobre este tipo de reparos, pues que se entendiera que si ellos se han ofrecido como testigos, solamente ese tipo de documentos, que valga la claridad, se entienda que no son anónimos, distinto porque hay unos que sí realmente se perfilan como anónimos, como el documento académico, que no son anónimos, sino que son tablas de trabajo, demás, y se quieran ingresar, entonces que esos procesados adquieran plenamente la condición de testigos en su juicio, porque no podemos tener esa mixtura que hoy son testigos de acreditación de unos documentos, pero mañana no son testigos de su juicio, y entonces eso sí generaría, porque recuérdese, señor juez, que lo que realmente subyace a todo este debate en punto de este momento 356.1 y punto 2 de la preparatoria es el punto de la igualdad de armas. Entonces, estamos en el escenario probable, cercano a que la señora Francisca Margarita y el señor Jairo declaren en su juicio, y entonces la Fiscalía tendrá la oportunidad para, de cara a esos documentos, digamos, hacer lo que corresponda a su tarea. Pero no podemos tener esas dos consideraciones, que hoy son testigos de acreditación de algo que realmente no tiene la entidad de ser testigos de acreditación, pero mañana no son testigos de su causa. Entonces, como corolario, ¿qué entiende el Ministerio Público? Respecto de todos los documentos sobre los cuales recae el reproche de ausencia de testigo de acreditación, esto de los documentos traídos del extranjero, deben gobernarse por las reglas del artículo 427 y 429 de la Ley 906. La omisión que se ha echado de menos es de conducencia, del medio de derecho por el cual van a ingresar. El Ministerio Público se aparta del reproche de impertinencia, y si la defensa aclarara pues que cuál es el testigo de acreditación por el cual va a ingresar esa prueba, el Ministerio Público entendería que es que hay que abrirse al debate. Respecto de los documentos ciertamente anónimos, que son varios, que la Fiscalía los ha referido sin firmas, sin nombres, sencillamente que se inadmitan conforme a la regla del artículo 430 de la Ley 906. Y en punto de los otros documentos, excúsenme si soy gráfica, que tienen que ver con cuadros, tabloides y demás, que no aparecen suscritos, pero en el mejor de los entendidos pudieran ser de trabajo de los procesados, solamente en el entendido que se aplique la regla completa del artículo 394 de la Ley 906. Y pues me ajusto entonces a la jurisprudencia que anuncié, que solamente me pronunciaré sobre lo que tiene que ver con oposiciones sin exceder ese otro marco. Muchas gracias, señor juez. Muy amable, doctora.
Se procede a correr traslado de las peticiones probatorias efectuadas por Fiscalía General de la Nación, señor defensor. Gracias, su señoría. Procederá la defensa a realizar el desarrollo de su intervención en los siguientes términos. En primer lugar, controvertir las oposiciones que realizó el equipo de Fiscalía Víctimas y Doctor, por separado. no, en este momento se le corre traslado para inadmisión, rechazo o exclusión de las peticiones efectuadas por la Fiscalía General de la Nación. Su señoría, no tengo esa posibilidad de oponerme. Doctor, De ya plano tendrá, es eso. o sea, de plano no la tiene porque la ley no la contempla. Tendrá su oportunidad en el momento que se pronuncie este extrajudicial, eso en garantía del derecho de defensa que es reglado por el legislador, no por los extrajudiciales. Tiene el uso de la palabra inadmisión, rechazo o exclusión. Bien, entonces gira la argumentación de la defensa frente a dos apartes. El primero, a oponerse al decreto de alguna prueba pretendida por parte de la Fiscalía y las víctimas. Y posteriormente hará alusión a la pretensión de exclusión probatoria que la defensa pretende solicitar al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá. Entonces se parte en primer lugar del primer capítulo. La Fiscalía ha solicitado que se decrete como prueba un listado de testigos en el aparte que relacionó como testigos víctimas. En la enunciación que la Fiscalía hiciera el día 15 de noviembre de 2016, hizo mención en la enunciación, es decir, el paso previo a la postulación probatoria que fija el límite para las postulaciones o pretensiones respectivas, y enunció 32 testigos de víctimas. El día de ayer hizo una adición de 9 testigos que la defensa numeró del número 33 al número 42. ¿Quiénes son esos testigos no enunciados? Es decir, que desbordaron el marco y el límite mediante el cual la Fiscalía fija su vínculo de postulación probatoria en el momento de justificar la pretensión de la admisibilidad. Corresponde a estos nombres, los que van por fuera del marco de la enunciación: María Cristina Pulido Bermúdez, Gloria Rosero Acevedo, Emilio Latorre, María Cristina Pulido de Williams, Marta Cecilia Ortiz Torres, José Gustavo Correa Calle, Juan Carlos Salazar Triviño, Luis Jiménez Triviño, Óscar Mejía Salazar y Luis Eduardo Susa López. Como hay una delimitación, como la misma Fiscalía definió en las etapas del debido proceso que se debe tener presente dentro de la realización de la audiencia preparatoria, pues aquí, bajo ese plano de adición de testigos que aparentemente resultan sujeto pasivo
cada uno de ellos de los comportamientos penales, pues desbordó la finalidad y la esencia de la etapa de enunciación y la complementó y adicionó además con petición de víctimas, rompiendo las reglas de juego del proceso debido, ya deliberadamente o por error será otra cuestión, pero en todo caso hubo un desbordamiento. Por tanto, frente a esta petición de estos testigos adicionales que superaron el umbral cuantitativo de la enunciación, solicita la defensa que se inadmitan, porque no fueron objeto de la enunciación. Y lo propio, sin hacer mención a ellos, se liga a lo relacionado con la adición de testimonios que pretendió la representación de las víctimas legitimar y canalizar a través de la Fiscalía, y por una sencilla razón: eso sí es exótico, porque la víctima en el momento de la enunciación, por igualdad de armas, tiene también que enunciar, así lo haga por intermedio de la Fiscalía. Entonces, viene una adición exótica, bastante simpática, su señoría, para entrever y tratar de hacer esa adición, conociendo, porque somos abogados penalistas, que no es correcto hacerlo, ético, jurídicamente no es admisible, porque desborda la lógica y el sentido de la audiencia preparatoria. Por eso la Corte se ha tomado el trabajo, desde el año 2012 en particular, y hasta hoy, de diferenciar las etapas, para evitar este tipo de situaciones. Bien, consecuencia de esto, su señoría, debe entonces inadmitirse esa adición por parte de las víctimas, canalizada por intermedio del representante del Estado. Viene ahora la oposición con relación a lo que se denominó prueba sobreviniente. Se planteó por parte de la Fiscalía, seguramente no informaron las víctimas a la titular o la persona que está representando los intereses del Estado actualmente, que el anterior colega trató de insistir en la incorporación como evidencia sobreviniente de una pericia que debía suscribir el señor Néstor Ramón Sierra, que el juzgado había tomado ya una decisión negativa a ese respecto, y una vez más se intenta, frente a la Administración de Justicia Penal, tratar de incluir e insistir en incorporar esa pericia como una prueba sobreviniente. Pero la particularizan en este momento ahora, entendiendo que va a referirse a lo relacionado con la evaluación de extractos que terminan en la cuenta número 07019 del Banco de América, extractos de agosto de 2008 a octubre 31 de 2009. Y hace alusión a otros extractos. Y se trata, además de hacer antitécnicamente, como una prueba documental. Ahora, su señoría, sin importar si coincide en el tema de prueba la pericia implicada y que cuestiona la defensa en este momento, pues también debe inadmitirse
la prueba sobreviniente porque no cumple con los presupuestos establecidos en el propio artículo 344, inciso cuarto, del Código de Procedimiento Penal, y asimismo confirmados finalmente de manera reiterativa por las decisiones de la alta justicia penal de la jurisdicción ordinaria del sistema jurídico interno. Y tiene los siguientes pasos. 1. La prueba sobreviniente debe tener una significatividad en términos de los presupuestos de admisibilidad de la evidencia. Precisamente la carga que, entre otras cosas, cuestionaban a la defensa con antelación, que son la conducencia, la pertinencia y la utilidad. Ayer, en el momento en que se refirió el Estado a esa prueba documental de Néstor Ramón Sierra, planteó en abstracto la persona con la que se iba a incorporar el documento, el número de la cuenta, el lapso de fechas en que se iba a tener presente el documento en términos de los extractos analizados que, como ya se dijo, de agosto de 2008 a 31 de octubre de 2009. Y ciertamente la defensa lo toma con este nombre de Néstor Ramón Sierra como el perito, aunque si se reexamina de nuevo el planteamiento que hizo el Estado fue bastante ambiguo. Es decir, se habló de prueba documental, luego se saltó al nombre, luego se saltó a los extractos y definitivamente, sea o no calificada la prueba, pericial o no, no se justificó este primer requisito. En segundo lugar, no se confirmó por parte del Estado la indispensabilidad del descubrimiento, es decir, que sea necesario, en otras palabras, necesidad en términos de filosofía del derecho y que así lo contempla este tipo de normas que son taxativas, especiales y de aplicación excepcional. Necesario significa que tiene que ser de esa forma y no de otra manera, porque no existe otra posibilidad de acceso epistémico de este tipo de evidencias al debido proceso penal. Pues no se planteó esa exigencia para determinar por qué razón el juzgado penal de conocimiento, aún frente al ejercicio del derecho de defensa, debía decretarse ese medio de conocimiento por vía de la posibilidad contemplada en el inciso cuarto del artículo 344. 3. Es que miren también la carga exigente. Dice que se debe demostrar por parte de quien pretende la postulación del decreto de prueba sobreviniente que se demuestre que no se va a causar un perjuicio e integridad ni a la defensa ni al juicio. Y en cuarto lugar, es justificar la excepcionalidad de su admisión. Fíjense que van 4 pasos claros, no los estoy inventando yo, están allí, comiados, especificados, lingüísticamente de manera literal, precisados. Y dentro de esa excepcionalidad, los criterios que la Corte ha planteado identifican en primer lugar la carga de un hallazgo de prueba con posteridad al acto de acusación. El otro punto, que se ignoraba por completo la existencia de ese elemento material probatorio y que no le era previsible a la Fiscalía o a una de las contrapartes. Discúlpeme, su señoría, no sé si la doctora en el Silulú me vea mi cara de payaso, que yo respeté Doctores, por favor, su
Intervención, doctora. Por favor, doctor. Entonces vamos a respetar porque no sé Doctor. aquí quién lo es más, ¿eh? Doctor, Se por lo favor. advierto. Doctor, por favor, yo No, dirijo. doctor, es que ya el- está, sí, doctor, estoy ya. Pero también usted sabe y usted conoce las implicaciones del artículo 125, facultades, exactamente. Simplemente, por favor, señalarle a las partes que esto no es una situación personal. Esto es un debate civilizado, por favor, guardemos la debida compostura. Doctor, tiene usted todo el tiempo, todas las formas para que Gracias, haga su doctor. intervención, y lo importante es que se dirija al despacho, es quien deberá resolver sus peticiones finalmente. Continúa, doctor. Bien, gracias, su señoría, y gracias. Y otro de los requisitos es que el elemento no fue descubierto oportunamente por una causa no imputable a la parte que solicita la prueba. Entonces, su señoría, este complejo de criterios y de elementos que deben concurrir conjuntamente con el propósito de posibilitar al juzgador de conocimiento que admita y decrete un elemento de conocimiento sobreviniente, pues, no fue cumplido por parte del Estado, en el entendido de la forma ambigua, anfibológica y ambivalente como lo planteó. Y de la misma manera hizo alusión a otra pretensión con relación a un acto administrativo emitido por la Superintendencia Financiera. Se trata de una radicación que tuvo una salida el 11 de noviembre de 2016. Dentro de la radicación, cuyos últimos dígitos corresponden a la siguiente numeración: 2016 01 54 95 20. ¿Cuál fue el objeto de ese acto? La toma de posesión de Forex Team S.A. Y especificó el Estado que en él resuelve, ordenaba la Superintendencia de Sociedades la suspensión inmediata de actividades de esa compañía, Forex Team S.A. Que además, dentro del alcance de esa medida administrativa, se le ordenaba a Forex Team S.A. utilizar o ejercer bajo cualquier modalidad el desarrollo de actividades contractuales en términos de recepción de fondos por parte del público. Y que se aclara también en ese acto administrativo, o se precisa, o se hace mención mejor, algo relacionado con captación masiva con relación a el acto administrativo que ordena la suspensión de actividades a Forex Team S.A. Bueno, eso fue lo que la Fiscalía planteó y corresponde seguramente a lo que definió la Superintendencia de Sociedades, pero la defensa solicita que se inadmita porque una vez más incumple los requisitos a los que la defensa hizo alusión en el primer bloque que se refirió a las pruebas sobrevinientes en términos del artículo 344, inciso cuarto. También las observaciones pues van ligadas a la falta de la carga argumentativa por parte de la Fiscalía, que aunque no se sujetara incluso a ese orden y a estos límites argumentativos que precisamente se generan a partir de la especialidad y la excepcionalidad de ese instituto jurídico de la prueba sobreviniente, pues debe tener una carga que si no se sujeta a ese orden, sí al menos ha debido mencionarse
o a mencionarse, no, justificarse para poder legitimar la admisión de esa prueba. Como se hizo una mención in extenso del acto administrativo, eso es indiscutible, pero no vino el enlace de la adecuación jurídico-procesal que le confiere la carga procesal y argumentativa a las partes, en este caso a la Fiscalía, con el propósito de lograr que se decrete esa prueba o ese acto administrativo con relación a esa prueba sobreviniente. Consecuentemente debe entonces la defensa establecer que debe ser inadmitida por esa razón. Pasa ahora la defensa, su señoría, a plantear la argumentación relacionada con la exclusión probatoria. Y aquí su señoría, la defensa, pretende que se excluya la información que pretendió decretar o que pretende que se decrete la Fiscalía por parte del juzgado relacionada con los informes de 9 y 10 de abril de 2013, suscrito por Elsa Camargo, en visita realizada al World Trade Center, a las oficinas de CEMAR Internacional S.A. Asimismo, que se excluya por ilicitud la inspección de junio 8 de 2009, que se adelantó en compañía de la Fiscalía, o mejor, conjuntamente por parte de la Fiscalía y la Superintendencia Financiera en esa oportunidad. Asimismo, que se excluya todo el complejo de evidencias documentales relacionadas con la totalidad de la información bancaria que la Fiscalía adujo frente a todas las cuentas relacionadas del Grupo Bancolombia y todas las operaciones de cambio e inversiones internacionales que se certifican en documentos que la Fiscalía pretende que se decrete, y entre esos las cuentas de FIT Investment Team S.A., del gimnasio George Berkeley, de CEMAR Sociedad Incomandita, de GESMAR, de la empresa Bulambir, otras cuentas que se mencionaron con relación a Jairo Enrique Sánchez, incluso la de un tercero, Mauricio Vázquez Uribe, de la misma manera que se excluya toda la petición relacionada con las asistencias que se obtuvieron por parte de la cooperación internacional entre Estados Unidos y Colombia.
mencionando la Fiscalía, entre esos resultados, copia de extractos de agosto de 2008 al año 2009 del Banco de América, de la cuenta 89 80 01 60 70 207. Lo mismo en relación con las tarjetas de firmas y los extractos bancarios de la cuenta 292 501 95 6565. Extractos que comprenden el lapso 2003 a 2009 y obtenidos del banco estadounidense JP Morgan Chase. De la misma manera también la defensa pretende que se excluya lo relacionado con la cuenta terminada en el número 0015 2656, cuyos extractos corresponden al lapso mayo 15 de 2003 a junio 30 de 2009. Asimismo, la información obtenida por parte de la Fiscalía a través de cooperación internacional, que fue allegada por la NFA, así como las operaciones de cuenta de Fix Solutions, y otras cuentas relacionadas con el Banco de América y el Banco JP Morgan Chase, como las siguientes: del Banco de América 89 80 16 070 1197, del JP Morgan Chase la 292 501 96 565-66. De la misma manera, la 292 5024 72-65 del JP Morgan Chase también. Y del mismo banco, la 292 61 03 41 16 5. Y en todo caso, toda la información, que faltan más, que citó la Fiscalía con relación a estos bancos estadounidenses, el Banco de América y el Morgan Chase, hizo otras alusiones a otras cuentas, y toda la exclusión de esta información obtenida de cooperación internacional, incluida la de la CFTC, que también, con la pretensión que está la defensa definiendo, deberá también excluirse.
Se preguntará el juzgado cuál es el fundamento, primero aquí de hecho, o de los sucesos o episodios, o el contexto por el cual se produce el defecto por inconstitucionalidad, ilegalidad. Es decir, aquí con la descripción que toca precisarla in extenso porque es preocupante, al menos así lo ve la defensa, su señoría. Por eso presenta esta alegación entre la ilegalidad por oposición y defectos cometidos por la Fiscalía General de la Nación en desarrollo de la adquisición de esa información frente a las reglas del debido proceso legal de la búsqueda selectiva en base de datos normada en el Código de Procedimiento Penal. Y consecuentemente y ligado al tema de la ilegalidad de la evidencia, la ilicitud de la misma, porque se afectó a los procesados Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz su derecho fundamental a la intimidad y a la privacidad de datos almacenados, como en este caso en instituciones bancarias, financieras, a nivel nacional y a nivel foráneo en el territorio de los Estados Unidos. Para poder su señoría explicar con detalle, porque la defensa lo ve necesario aquí volviendo al tema de que no tiene otra forma de explicarlo, sino in extenso para entender detalladamente los defectos de inconstitucionalidad. La defensa solicita el permiso para que la defensa acuda a la gráfica no, sino al pizarrón o tablero que se encuentra al respaldo de la audiencia para ir explicando a las colegas de la Fiscalía, a las víctimas y el Ministerio Público y hacer más comprensible todo este entramado complicadísimo que la defensa califica como ilícito e ilegal. Entonces, para solicitar permiso, señoría. Sí, señor defensor, previamente a ello, doctores, vamos a hacer un recesito de 10 minutos, como es sabido, cada 2 horas hay que reiniciar el equipo en aras a que no se pierda la información y asegurar precisamente que se fije lo señalado por las partes.